amparo de labores como instrumento de presión para ser escuchados antes de que en el Congreso de la Unión se concrete la reforma al Poder Judicial. Y para platicar de ello, saludamos con mucho gusto a Enrique Vizcarra Pérez. Él es el líder sindical de trabajadores del Poder Judicial de Jalisco. Luis Enrique Vizcarra, qué gusto saludarle, muy buenos días, y le buscamos pues para que nos platique. Hay paro nacional convocado para el día de mañana, pero Jalisco dice que todavía no se suma. ¿Qué nos puede decir de ello? Bienvenido y buenos días. Muchas gracias por la invitación y a escuchar esta plática. No, Jalisco ya se sumó. Jalisco se sumó el día de ayer oficialmente. Iniciamos el día 21, esto es el día de mañana, y vamos en concordancia con todo el país. Algunas partes del país iniciaron ayer, pero nosotros y el resto de los estados inician el día de mañana. De acuerdo, Luis Enrique, mire, teníamos ahí entonces el dato impreciso. Se suma Jalisco, y ¿con cuántos trabajadores? Recordamos que la vez pasada, el paro de hace unos meses, pues había guardias para no descuidar el tema de la impartición de justicia. ¿Serán esquemas similares esta ocasión? ¿Cuántos trabajadoras y trabajadores se han sumado? ¿Qué detalles nos puede dar? Sí, correcto. Somos aproximadamente solo en la sede de Zapopan unos 3,000 trabajadores, 2,900. En Puente Grande es otra sede, ahí son creo unos 500 trabajadores más o menos. Y en efecto, el esquema va a ser similar al de octubre. Va a haber juzgados, un juzgado de guardia de cada una de las materias. Es decir, va a haber unos 7, 8 juzgados y tribunales que se van a quedar de guardia atendiendo asuntos. Claro. Oiga, Luis Enrique, quisiera también que nos ayudara a entender a nosotras en el estudio y a la gentil audiencia la intención del paro. ¿Ustedes quieren ser escuchados con esta reforma que consideran atenta contra pues los derechos laborales de quienes forman parte de este poder? Sí, mire, en efecto, en primera instancia es importante señalar que existieron por ahí algunos foros o diálogos que les llamaron para la reforma judicial que propusieron o que organizaron más bien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a lo largo de la República. Queremos manifestar, yo quiero manifestar desde este momento que no fueron diálogos, fue una farsa. En lo particular, a mí no se me permitió el uso de la voz en el foro que se celebró aquí en Zapopan, o en CUSEA, cuando yo estaba en el orden del día para que se me escucharan. No me permitieron el uso de la voz. También acudimos al de Colima la semana pasada, y ahí ni siquiera se presentaron los actores del partido oficial. Ya estando ahí en la sede donde iba a ser el diálogo, se trasladaron a otra sede de sorpresa, obviamente, para que no estuviéramos, y bueno, tampoco estuvimos. Entonces, en efecto, lo primero que queremos es que nos escuchen, que realmente existe una pluralidad al momento de tomar una determinación en cuanto a la reforma judicial. Y bueno, importante, lo que nos afecta a nosotros como trabajadores sindicalizados o trabajadores de base es que se nos está coartando la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Es un proceso escalafonario a través del cual nosotros podemos ascender de puesto desde el oficial de mantenimiento, que es el que hace el aseo, hasta juez de distrito o magistrado de circuito. Esto se hace a través de exámenes, de concursos, de oposición, en fin. Ahora lo que se pretende con la reforma es que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Esto hace que nosotros en particular hay un puesto abajo jerárquicamente del juez y del magistrado, que es el de secretario. Al año actualmente hay concursos como te comento, de oposición, en los cuales resultan vencedores unas 100 personas, es decir, 100 secretarios se les puede nombrar juez o magistrado. Concursos muy complejos de 4 o 5 etapas, de conocimientos orales, incluso hasta psicológicos, psicométricos, en fin. Uh-huh. Si bien la reforma no dice que nosotros no podamos participar en la elección, nosotros, porque en particular yo soy secretario,
no dice que no podamos participar. Lo cierto es que para nosotros resultaría sumamente complejo. ¿Y por qué? Porque finalmente estas ternas, o bueno, no van a ser ternas, van a ser 6 candidatos por cada puesto, van a ser elegidos o electos por el Senado, por la Cámara de Diputados, por el mismo presidente de la República, en fin. Y nosotros, como Poder Judicial Federal, siempre se ha mantenido al margen de la política, no pertenecemos a ningún partido político, no somos afines a ningún partido político. Digo, en lo personal cada uno obviamente tiene su voto, pero nosotros tenemos prohibido hacer alguna manifestación en cuanto a qué partido es de nuestra preferencia. Claro. Entonces, nos vemos disminuidos en esas posibilidades de vender nuestra candidatura, porque además de que nuestras jornadas de labores pues no nos lo permitirían, que son de 12, 14, 16 horas, en fin, hasta fines de semana, no tendríamos ni el tiempo ni somos expertos en hacer política. Ahora se dice que bueno, los candidatos a jueces y magistrados van a hacer campañas, en fin, y como te comento, nosotros somos técnicos en la materia del derecho, somos personas que estamos detrás de un escritorio haciendo sentencias y pues no tenemos nada de sapiencia política. Por tanto, esa es la primera afectación a nosotros como trabajadores. Así es. Yo quisiera hacerle una pregunta a Luis Enrique, si nos lo permite. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Qué es para que los ciudadanos entendamos de qué se trata? Y sobre todo, pues, ¿qué tanto de este cambio o de esta nueva reforma, pues el Poder Ejecutivo pudiera estar moviendo por ahí los hilos para que se lleve a cabo esto? Claro, Miguel, mira. En esencia, ya hablé de la afectación a nosotros como trabajadores. Ahora te voy a hablar de lo que consideramos que es una afectación a la ciudadanía y a la impartición de justicia. Bueno, primero es importante resaltar que nosotros no somos fiscalías, nosotros no somos pues las procuradurías, que antes se las llamaban. Ellos pertenecen al Poder Ejecutivo. Tampoco somos Poder Judicial del Estado, Jalisco. Nosotros somos Poder Judicial Federal. Nosotros lo que resolvemos, el 99% de los asuntos son juicios de amparo. El amparo es un procedimiento sui generis en el que siempre una de las partes es una autoridad. Es decir, por poner un ejemplo sencillo, en un juicio de amparo se dirime entre Juan Pérez y el Ayuntamiento de Zacualco de Torres, por decirte algo, porque le clausuraron sin fundamento ni nada su local, su carnicería. En ese orden de ideas, lo que se propone en la reforma judicial es que todos los jueces y magistrados, tanto federales como estatales, sean electos mediante votación popular. ¿Qué va a pasar? Si ahora estas ternas, o como les comento, sextetas, válgame la expresión, van a ser propuestas en la mitad por el presidente de la República y la otra por la Cámara de Senadores y Diputados, se van a politizar. Es decir, quien te apoye, tú le vas a deber de alguna manera un favor. Si bien es cierto la gente es la que va a votar, bueno, te van a decir, tú vas a votar, pero tienes solo 3 o 6 opciones. Juan, Pedro, bueno, entonces los que lo van a elegir, esos precandidatos, más bien esos candidatos son los diputados y el Ejecutivo. En ese orden de ideas vuelvo al tema. Si tú juez federal, tienes que resolver un amparo entre Juan Pérez y el Ayuntamiento de Zacualco de Torres, y el ayuntamiento del presidente municipal de Zacualco de Torres es del partido amarillo, y tú le debes el favor como juez al partido amarillo porque ellos pues decidieron apoyarte en la campaña, nominarte, en fin, pues te va a pesar o incluso te van a decir, sabes que no resuelvas en mi contra, no le vayas a dar la razón al ciudadano, tú presidente municipal o ayuntamiento tienes la razón, en fin. La justicia se va a politizar. ¿Por qué? Porque finalmente siempre nos hemos mantenido al margen, como les comentaba, de la política, de los partidos políticos. Nosotros somos de carrera judicial, como les comento. Entonces, si la justicia federal se politiza y pertenece a algún partido, se corre el riesgo de que ese juez sea juez y parte, además, porque quizá deba ese favor al partido que lo apoyó. Eso es lo peligroso. Bueno, claro. Pues sí, efectivamente. Sí, sí. Y finalmente, Luis Enrique Vizcarra Pérez, ¿hasta qué punto sostendrán el paro? Es decir, hasta que obtengan
¿Qué respuesta? Si nos pudiera responder en menos de un minutito, por favor. Sí, finalmente, bueno, no hay fecha definida, es un paro indefinido. Estamos esperando las etapas del proceso legislativo. El proceso inicia el siguiente 26 de agosto, se inicia a discutir en Cámara de Diputados. Y bueno, lo que queremos es que finalmente se nos escuche realmente, que se nos convoque a estas discusiones, incluso que nos permitan a lo mejor acceder a las cámaras, ser escuchados y que se modifique, o más bien que no pase esta reforma judicial como va. Hay cosas perfectibles como en todos lados, pero bueno, que se nos escuche a todos los trabajadores y bueno, a todos los representantes de los trabajadores y que se llegue a una buena solución por el bien del país. Muy bien. Pues muchas gracias, muy amable, y bueno, pues ya tenemos por ahí pues algo que se tiene que analizar muy a fondo y bueno, vamos a ver qué tanto se responde con el Poder Ejecutivo de parte de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.